Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 31 de octubre, es que Israel cortó todo vínculo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y esto en plena catástrofe humanitaria. Si cree que el término catástrofe es una hipérbole, le recuerdo el titular de una entrevista al subdirector de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en el diario El País hace unos días. El titular es el siguiente: Gaza es la crisis humanitaria más aguda desde la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, Israel ha aprobado dos leyes a través de su parlamento, que una prohíbe, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos realizar cualquier actividad o prestar cualquier servicio dentro de su territorio, y dos, corta los lazos diplomáticos entre el Estado de Israel y la agencia en mención. Ningún funcionario israelí, ninguna agencia del gobierno israelí podrá tener contacto con la UNRWA, conocida así por sus siglas en inglés. El primer ministro Benjamín Netanyahu celebró el hecho y dijo, sin embargo, que Israel seguirá colaborando con otras instituciones internacionales con el fin de continuar la ayuda humanitaria en Gaza, pero no dijo con qué agencias y en qué términos. No existe ningún avance en ese sentido que se conozca. La decisión del gobierno israelí fue unánimemente condenada por las potencias occidentales aliadas de ese país. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, dijo que la decisión contradice, cito, frontalmente el derecho internacional y el principio fundamental de humanidad. A través de un comunicado conjunto de sus ministerios de Relaciones Exteriores, los gobiernos de Canadá, Japón, Francia, Alemania, Australia, Corea del Sur y el Reino Unido mostraron su preocupación por las leyes aprobadas y dijeron que la UNRWA debe ser plenamente capaz de suministrar ayuda humanitaria. Es la principal fuente de ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, también se mostró profundamente preocupado y resaltó lo obvio: no existe ninguna otra institución que pueda sustituir la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Respecto a esto, una carta enviada hace ya unos 15 días por los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos a los ministros de Asuntos Estratégicos y de Defensa de Israel, se menciona, uno, que septiembre fue el mes con menor ingreso de ayuda humanitaria a Gaza desde hace un año; dos, que cerca del 90% de los suministros de ayuda humanitaria que debían transitar del sur al norte de Gaza fueron impedidos de hacerlo por parte del gobierno israelí. Y en esa carta se decía, respecto a lo que entonces eran proyectos de ley que acaban de ser aprobados, esas restricciones devastarían la respuesta humanitaria en Gaza en este momento crítico y podría tener implicaciones bajo las leyes y políticas relevantes de los Estados Unidos. Pese a la amenaza explícita de cortar la ayuda militar en caso de seguir adelante en ese curso de acción, el gobierno israelí lo hizo, pero claro, la entrada en vigencia de estas normas se dará recién dentro de 90 días y eso, esperemos, dará plazo para una negociación en torno a la materia. La segunda noticia es que continúan las protestas en Bolivia. Ha habido movilizaciones y bloqueo de carreteras por parte de seguidores de Evo Morales, que marchan pidiendo la renuncia del presidente Arce. Las protestas comenzaron pidiendo el fin de la persecución judicial contra Morales, que está siendo investigado por el presunto abuso de una menor en 2015, pero ahora exigen además una solución a la crisis económica producto de la escasez de combustibles y divisas que hay en Bolivia. Morales acusa al gobierno de buscar su proscripción política a través de investigaciones penales y denunció que el 27 de octubre pasado fue objeto de un atentado cuando iba en un vehículo de
desplazándose por la región de Cochabamba. El gobierno alega que fue más bien el vehículo el que disparó contra agentes de seguridad. Finalmente, en el Reino Unido se produjo una subida de impuestos sin precedentes en lo que va de este siglo, cuando menos. El gobierno espera recaudar con estos nuevos impuestos unas 50.000 millones de libras adicionales, que es la mayor elevación de impuestos como porcentaje del PBI desde 1993. Y claro, el gobierno alega que con esto finalmente se podrán sanear las finanzas públicas y reconstruir los servicios sanitarios y educativos que han sido objeto de grandes ajustes en las últimas décadas. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, dijo que básicamente iban a ser impuestos progresivos estos nuevos tributos. O sea, paga más el que más tiene. Por ejemplo, dijo que las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios aumentarán en 1.2% hasta llegar a 15% en total. Además, habrá un impuesto a las ganancias de capital de 10 a 18% para quienes pagaban la menor tasa y de 20 a 24% para quienes pagaban la tasa más alta, así como un nuevo impuesto al valor agregado para las matrículas en colegios privados. En la presentación del presupuesto, el gobierno dijo que recibió una herencia difícil de su antecesor conservador, con un déficit fiscal elevado y una deuda pública que estaba en su nivel más alto en los últimos 60 años. En cuanto al tema de análisis, me voy a referir a por qué no creo que haya un cese al fuego antes de las elecciones de los Estados Unidos en Gaza. Tal vez haya un cese al fuego de 2 días únicamente, propuesto por el gobierno de Egipto, durante el cual se liberaría 4 rehenes israelíes a cambio de un número aún indeterminado de palestinos en cárceles de Israel, pero no un cese al fuego de largo aliento con perspectiva a perdurar de manera definitiva. ¿Por qué? Porque si bien hay razones en favor de un cese al fuego, como vamos a ver, hay razones que creo son más poderosas, que explican cuando menos por qué no se daría antes de las elecciones estadounidenses. En favor de un cese al fuego operan primero la opinión pública israelí, que en su mayoría quiere un cese al fuego que permita la liberación, si no de todos, cuando menos de la mayoría de rehenes, a cambio de presos palestinos. Pero también podrían operar en favor del cálculo político de Netanyahu respecto al cese al fuego. El hecho de que su gobierno, que no había tenido logros que mostrar en materia militar durante el primer año de su ocupación de Gaza y las primeras semanas de su incursión en Líbano, ahora sí tiene algunos logros que mostrar. Primero ha dado muerte a los principales líderes de Hamas. Y Hamas ya no tiene la capacidad ni de llevar a cabo otro 7 de octubre como el de 2023, ni de retomar el control militar y gobernar Gaza. En el caso de Hezbollah, los golpes iniciales fueron aún más duros, en el sentido de que Israel no solo dio muerte a Hassan Nasrallah, el líder máximo de Hezbollah, sino que básicamente descabezó a esa organización. Dio muerte a la mayoría del liderazgo nacional de Hezbollah y dio muerte o hirió a una parte significativa de mandos operativos a través de la detonación de medios de comunicación como Vipers y walkie-talkies, de la cual ya hablamos en una ocasión anterior, y según la inteligencia estadounidense, también habría destruido cerca de la mitad de los arsenales misilísticos con los que contaba Hezbollah aún antes de la incursión terrestre. Entonces, alguien podría decir, como le sugiere el gobierno de Estados Unidos, Netanyahu podría cantar victoria y aceptar un cese al fuego. Pero yo diría que hay 2 razones por las cuales no es probable un cese al fuego, cuando menos no en los próximos días. La primera y más obvia es que los socios de coalición extremistas en el gobierno de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, le han dicho explícita y públicamente que abandonarían la coalición de gobierno si Netanyahu
aceptara un cese al fuego. Y eso es importante porque Netanyahu no tiene mayoría propia en el Congreso, mayoría que es necesaria para mantenerse en el gobierno en un sistema, digamos, parlamentario, ¿no? Donde se requiere o que haya mayoría en favor del jefe de gobierno o que al menos no haya una mayoría contraria. Eh, entonces, claro, si hubiera un cese al fuego, Netanyahu podría perder el gobierno y habría que recordar que tiene que afrontar juicios por corrupción. Además, si bien con estos logros recientes su popularidad ha crecido dentro de Israel, o sea, la aprobación de su gestión como primer ministro, ha crecido a expensas de sus socios extremistas de coalición y no ha crecido lo suficiente como para garantizar el triunfo si hubiera elecciones anticipadas, cosa que sería muy probable en caso de que pierda la mayoría parlamentaria del gobierno. Entonces, esa es una razón importante para entender por qué Netanyahu va a resistir cualquier presión en favor de un cese al fuego. De cualquier manera, esa presión en realidad no se está ejerciendo para efectos prácticos. Cuando se dice Estados Unidos presiona a Israel, lo que nadie añade, y que es obvio, es en qué consiste esa presión. ¿Qué precio pagaría Israel si desoye el consejo de su socio y principal abastecedor de armas en el mundo? Ninguna, ¿no? No hay ninguna amenaza explícita, salvo ahora sí, para después de las elecciones, porque se le dio un mes de plazo a Israel, en caso de que no permita el ingreso de ayuda humanitaria. Pero siempre cabe la posibilidad de que pasadas las elecciones el gobierno americano decida no actuar en la materia. La otra razón por la que probablemente Netanyahu no quiera un cese al fuego antes del 5 de noviembre, cuando se realizan las elecciones generales en Estados Unidos, es obvio, preferiría a Trump que a Kamala Harris. Primero porque ya vimos a Trump en acción durante su gobierno en la materia, ¿no? Uno reconoció Jerusalén como capital de Israel, cosa que no habían hecho gobiernos anteriores, ni republicanos ni demócratas, y trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. Dos, aceptó la anexión israelí de los Altos del Golán, que pertenecen a Siria, es territorio ocupado. Tres, dejó de hablar en informes del Departamento de Estado de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como territorios ocupados. En fin, y en la actual coyuntura, ya en la oposición, Trump ha dicho, uno, que cree que Israel debe continuar sus acciones en Gaza hasta terminar el trabajo, lo cual suena francamente ominoso, sobre todo en el contexto o en un contexto en el cual algunos de sus aliados, como Lindsey Graham, un senador republicano, hablan explícitamente de la posibilidad de usar bombas atómicas en Gaza. Y en segundo lugar, Trump también ha dicho que está a favor de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Entonces, digamos, es más probable que en caso de triunfar Trump, no solo no hay un cese al fuego, sino que Netanyahu se sienta, digamos, con el espaldarazo necesario para escalar el conflicto. No queda del todo claro qué haría Harris en el gobierno, pero muy probablemente no haría ninguna de las dos cosas que he señalado y que aprueba Trump. Eh, Ahora, esto de escalar y atacar el programa nuclear iraní se daría dentro de esta visión de un nuevo Oriente Medio que propone Netanyahu, de la cual hablé en un podcast anterior, y aquí habría que decir que nuevamente los antecedentes no auguran nada bueno de un proyecto de este tipo. Recordemos que Estados Unidos y el Reino Unido contribuyeron a derrocar al primer gobierno electo en la historia de Irán para poner al Shah, que fue derrocado luego por la Revolución Islámica, y esa es la consecuencia de sus acciones imprudentes en la década del 50. Recordemos que jamás no existía cuando Israel expulsó a los actuales refugiados palestinos, ni existía cuando ocupó y empezó a colonizar territorios palestinos en 1967, o que Hezbollah no existía antes de las invasiones israelíes del Líbano
en 1978 y 1982. Entonces, este tipo de acciones en el pasado, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Israel, han terminado siendo contraproducentes, pero todo parece indicar que no han escarmentado y que podrían repetir esos errores. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.